noche estamos empezando una nueva serie, Caminando a través de la Palabra. Y la idea es caminar desde Génesis hasta terminar en Apocalipsis. ¿Cuánto va a tardar? No sé. Pero la idea es, vamos a estar tomando paso a paso. No vamos a, en sí, la mejor explicación, vamos a estar como tipo turistas, que vemos todo y nos dan unos detalles de cada cosa, pero no conocemos a fondo. A fondo lo hacemos más los domingos, que estamos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que estamos desglosando versículo por versículo, parte por parte. La idea de los miércoles que vamos a tener ese bosquejo desde Génesis, Apocalipsis y poder conocer lo que es la palabra de Dios y las partes específicas. Y la idea es que ustedes se puedan profundizar en pasajes que les llaman la atención, pasajes que quieren saber más de qué significa, pero que muchos de nosotros tenemos como que una idea de partes de la Biblia. Conocemos nuestros pasajes favoritos, conocemos tal vez las historias que vimos en la escuelita bíblica, pero no voy a decir no todos, pero muchos no han leído desde Génesis a Apocalipsis. Y el reto es, vamos a juntos como iglesia no solamente leer, pero vamos a estudiar desde Génesis a Apocalipsis para tener en nuestra mente esa idea. Y realmente se los recomiendo, ese plan de leer a través de la Biblia cada año, porque se puede leer a través de la Biblia. Nos vamos, creo que tomar un poquito más de un año por tomar nada más los miércoles, pero la idea es esa, ir a través de la palabra. Y si vamos a través, tenemos que empezar en el principio, en el libro de Génesis. Y la parte de esa es la difícil porque queremos ir a veces un poco más rápido, pero en Génesis tenemos que ir, bueno, las primeras semanas, Génesis 1, hay mucha información hoy. Génesis 2, mucha información. Génesis 3, mucha información. 4, ya llegamos al 5, nos vamos un poquito más rápido, pero la idea es esa, tomar esas pausas necesarias en los eventos importantes y luego ir un poco más rápido cuando lleguemos tal vez a las genealogías, a diferentes cosas, tener la idea general de esas partes. Entonces, todos tienen su hojita, caminando a través de la Biblia. Génesis 1 les puse un bosquejo ahí de imagen de los días de la creación y vamos a estar hablando de esa parte. Pero antes de eso vamos a comenzar como debemos, comenzando orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Y pedimos que podamos ver a través de tu palabra, conocerte más, conocer a Jesús, conocer a tu plan para nosotros, conocer tu poder. Y pedimos, Señor, que tú nos enseñes más de ti a través de este tiempo que estemos caminando en tu palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, otra cosa que sí quiero decirles antes de empezar es que cada semana van a saber qué capítulo. Por ejemplo, la semana que viene es capítulo 2. Les animo, léanlo primero y si tienen preguntas, la idea es que ya tengan en mente lo que vamos a ver. Entonces, si surgen preguntas, me las pueden hasta mandar por WhatsApp antes para que en este tiempo las hable, o durante el tiempo que están en grupos pequeños platicando. Si surgieron preguntas mientras yo estaba hablando en su grupo, voy a estar aquí, me pueden llamar, pastor, esto, y voy a tratar lo más posible de contestar sus preguntas. Un tema como hoy es algo muy profundo, tal vez les diga algo y los mande a leer más de ese tema porque Génesis 1 está lleno. Vamos a Génesis 1:1. Y esa primera parte es en sí la piedra sobre cual construimos toda la palabra de Dios. Un simple versículo, pero un versículo tan importante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo fundamental, la base sobre lo cual vamos a construir todo lo demás que está aquí. ¿Y qué es lo que vemos aquí al entender este versículo? Pues Dios es el centro de todo. Se trata de Dios. La palabra se trata de Dios. Es la palabra de Dios. Nuestra vida, todo lo que llena nuestra vida se trata de Dios. Porque en el principio Dios.
creó los cielos y la tierra. Ahora, otra cosa que vemos nada más en ese versículo, que Dios existió antes del principio. Tal vez esa, pastor, explíqueme esa. No sé, pero sé que Dios creó todo, pero antes ya estaba Dios. Y son cosas que, y vamos a ver cosas al ir a través de la palabra, especialmente ahí en Génesis 1, que tenemos algunas cosas que podemos ver en la palabra de Dios que nos explican, pero hay otras cosas que Dios no nos da todos los detalles, no explica porque tal vez también no es necesario saber. En sí, en el libro de Juan, que estudiamos hace casi un año, al final dice, muchas otras cosas hizo Jesús, pero las que están en este libro son para que conozcan a Jesús y tengan salvación en Él, básicamente lo que dice ese versículo. Entonces dice muchas cosas, pudieron haber escrito muchas cosas, pero la razón de las que escribimos en el libro de Juan son las para que conozcan quién es Jesús y que a través de conocer a Jesús tengan salvación en su nombre. Entonces las cosas que están aquí desde Génesis a Apocalipsis son lo que Dios dice, esto es lo que necesitan saber, lo más importante, las cosas que van a llevarlos a la salvación para que entiendan el fundamento, el principio, lo que pasó, cómo Dios mandó a su Hijo, todo lo que es a través de la historia. Entonces, y hay otras cosas que Dios dice, eso no es necesario explicar, y tal vez cuando lleguemos al cielo podamos preguntarle, nos va a explicar, pero lo que sabemos básicamente es Dios es el centro de todo. Dios existía antes de todo. Todo tiene un comienzo. Todo comenzó en el principio. Todo comenzó en un comienzo. Dios ya estaba ahí, pero en el principio todo comienza, todo empieza. Y Dios estaba ahí antes de ese comienzo. Y como vimos, Dios es el tema principal, Dios es el centro del universo, el tema principal del universo es Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En sí, de la manera que lo escribían, la Biblia en el Antiguo Testamento está escrita en hebreo por los judíos. Y cuando ellos explican algo al principio, este versículo es como un resumen. Es un resumen de todo lo que vamos a ver en estos siguientes capítulos. Entonces, el resumen es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el resto del capítulo 1 y un poquito del 2 nos va a dar un desglose de cómo pasó esa creación. Nos va a hablar de los 7 días de la creación que vamos a hablar en un momento. Y luego el 3 toma el evento más importante, el capítulo 2 toma el evento más importante de esa creación, la creación de Adán y Eva, y la expande un poco más para explicarnos y enseñarnos el evento de la creación del hombre, de la mujer, de Adán y Eva en más detalle. Vamos de el resumen total, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, a una explicación del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y luego en el día 6 Dios creó al hombre y la mujer en su imagen y nos expande cómo fue y cómo sucedió ese día en el capítulo 2. Entonces vemos aquí en el capítulo 1, capítulo 2, la esencia del principio y el comienzo de la creación de Dios. Ese es el fundamento sobre el cual el resto de la Biblia se construye. El resto de la Biblia va tomando y creciendo sobre ella. Y es importante que entendamos muchas veces por qué es el libro también que es más atacado. El libro que es más cambiado muchas veces. No es que no significa eso, no es que eso, hubo en sí, sí fueron 7 días, pero los días fueron como, vamos a ver, 1000 años y miles de años, y queremos como que cambiar y mover Génesis, y lo necesitamos entender, lo vamos a ver en unos momentos. Al hacer eso, cambiamos todo lo demás. Y es muy importante que entendamos lo que enseña Génesis, lo que enseña especialmente Génesis 1, porque eso afecta a todo lo que sigue después. Pero vemos en el principio Dios, en el principio Dios. Dios es el centro de todo. Seguimos al siguiente versículo, versículo 2.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué significa esto? Desordenado, vacío, tinieblas, abismo, la faz de las aguas, esas aguas que son como la agua del mar, ¿no? Un río, ¿qué es todo esto? Y igual yo como pastor no soy científico, pero voy y leo lo que dicen científicos que hablan de esta parte, hablan de la creación. Uno de los libros que leí o he leído mucho sobre esto se llama Los 6 días de la creación de Paul Taylor. Y si leen inglés, porque no está en español, se lo recomiendo. Pero habla de cada día y lo pone en términos más científicos y realmente nos explica cómo la ciencia y la Biblia no están peleados. Creo que es importante antes de empezar los días que también haga esa explicación. Algo que necesitamos entender es que ninguno de nosotros, ni ninguno de los científicos más famosos de esta tierra estuvo en el momento de la creación. Entonces, y nadie tiene un libro que dice, bueno, esto es lo que pasó en los átomos y bueno, tenemos nosotros la palabra de Dios, pero nadie estuvo allá para decir y ver, mira, esto es lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Todos nosotros tenemos en sí la tierra que nos rodea y al ver la tierra que nos rodea, interpretamos lo que vemos según nuestras creencias. Interpretamos lo que vemos según lo que nosotros conocemos, cómo vemos al mundo. Entonces nosotros como cristianos vemos a la palabra de Dios, que Dios inspiró y enseñó y nos dio su palabra que nos explica la creación, nos explica de dónde venimos, nos explica la razón de nuestra existencia. Entonces nosotros estamos parados sobre ese fundamento de la palabra de Dios, ese fundamento bíblico, y al estar parados en ese fundamento bíblico, interpretamos todo lo que vemos según ese fundamento. Ahora, si nosotros no creemos en Dios y creemos que, bueno, no creemos que hubo un creador, dice, nosotros venimos tal vez de los monos o no sé. Cuando interpretamos al mundo tenemos que explicar todo eso y decimos, bueno, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues no pasó de un día para otro. Entonces decimos, bueno, tuvo que pasar, bueno, para que expliquemos cómo fue al azar y cómo pasó esto y pasó lo otro y poco a poco, tuvo que pasar, primero eran miles de años, no, es muy poco tiempo, luego eran millones de años y luego le fueron añadiendo más y más años hasta billones de años que pasaron. Bueno, humanamente no me dice, bueno, si pasaron billones de años, bueno, tal vez. Le echamos más años muchas veces y eso como que nos quita, bueno, pues tal vez en billones de años algo pudo haber pasado. Pero si vemos la complejidad de la creación, y recuerden, estamos yendo rápido como turistas a través del Génesis, no podemos enfocarnos tanto, pero si vemos la complejidad de la creación, aún con billones de años, lo que vemos, lo que somos, no pudo pasar nada más al azar. Tuvo que haber un diseñador. Y aún los científicos que no creen en el Dios de la Biblia están diciendo, no, tuvo que haber algo que movió, que hizo, porque la creación es tan compleja que no hay manera de que pasara al azar. Es como vemos una gran pintura, obra de arte, dice, no, esto nada más pasó así, no, el autor firmó, dice, esto fue creado por alguien. Entonces, al ver a la creación, al ver al mundo, mientras más conocemos de la ciencia, mientras más conocemos de todo, nos damos cuenta que hubo una mano, hubo alguien que estuvo parte para crear y traernos a donde estamos ahora. Ahora, algunos de los científicos dicen, no, sabes que no podemos creer en Dios, porque si creo en Dios, tengo que rendirle cuentas a Dios. Si creo en Dios, tengo que reconocer todo lo demás que dice la palabra de Dios. Y no quiero. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Veo una complejidad tan grande. Bueno, tal vez fueron alienígenas
que vinieron y que empezaron todo este proceso. Prefieren muchas veces creer en extraterrestres o alguien que vino de otro mundo para empezar una civilización que creer en el Dios del universo que inspira, que enseña, que nos enseña sobre su palabra. Entonces tenemos nosotros que creemos en la palabra de Dios, que estamos fundados en su palabra, entonces todo lo que vemos lo interpretamos según la palabra de Dios. Y lo que vemos que la interpretación concuerda con lo que vemos, o estamos fundados sobre la arena, como la casa sobre la arena, y ideas de miles de personas, y esa casa se mueve, y cuando interpretamos, lo interpretamos que no hay Dios, que tuvo millones de años, que tuvo que pasar esto, y luego no, bueno, cambiamos, no, esto ya no, y luego esto, bueno, esta nueva idea, otra nueva teoría, y siempre estamos buscando la siguiente teoría, la siguiente idea, porque nada concuerda. Mientras más conocemos la ciencia. Y sobre esa arena construimos nuestra casa y realmente cuando viene la dificultad, dice esa casa cae y es destruida. Es muy importante que entendamos el fundamento que estamos haciendo es sobre la palabra de Dios y lo que Dios dice aquí en el principio, cómo fue creado los cielos y la tierra. Entonces, versículo 2, ya me muy largo en eso. Versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que vemos aquí, como lo explica Paul Taylor en los 6 días, básicamente es Dios y todo el material que él necesitaba para comenzar el trabajo. Básicamente la materia del universo que iba a crear. El universo estaba desordenado. Estaba vacío, las tinieblas, vemos las tinieblas, las aguas, todo esto, los materiales que necesitaba. Y dice Dios, tomando ese material, tomando en sí el lienzo listo para trabajar, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dice, estoy listo para comenzar. Y vemos que en ese comienzo, el versículo 2, ven todo listo para empezar el trabajo de la creación, empezar a hacer la obra. Y llegamos al versículo 3. Y dijo Dios. Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos la creación de la luz. Y vamos, bueno, aquí tenemos luz, la luz es muy buena, pero en sí la luz ahí está dentro de algo. La luz, realmente lo que está brillando dentro de ese foco es energía. Dios en ese momento, en el día 1, crea esa energía a través de la cual todo es creado. Es como que tenemos una máquina, pero hasta que la enchufemos a la energía, no tiene poder para mover o hacer nada. Damos la energía para comenzar todo. Dios tenía toda la materia lista y luego Él da la energía, da el comienzo, crea la luz, empieza la energía y todo lo que comienza ahí en ese primer día. Vemos también, dice que habla de la luz y las tinieblas, la separación de la luz de la oscuridad, esos opuestos, y también nos habla de un día. ¿Cuánto es un día? Y aquí entra el problema que muchas veces queremos decir, no, el día realmente no era 24 horas. Y muchos que hasta citan versículos, no, en Pedro dice, en primera de Pedro dice que no, es que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ese día puede ser no 1000, pero tal vez miles o millones o billones de años y realmente son 7 días o son 7 millones o 7 billones. No, y queremos buscar. Y la razón primeramente es ¿por qué? ¿Por qué queremos no decir, bueno, dijo un día, mañana, que dice mañana, digo tarde, y bueno, tarde y la mañana un día, no. ¿Por qué no queremos creer eso? Porque tenemos todos los que acá diciendo, no, ustedes como cristianos son antiintelectuales. Ustedes como cristianos no conocen la ciencia como nosotros la conocemos. Y los que estamos acá decimos, ay, no, es que no quiero que me digan antiintelectual. Y ellos, bueno, son científicos, tienen sus doctorados y PhD y quién sabe qué, y estudios. Y bueno, ellos tienen que saber más que yo. Y tal vez saben más que Dios. Entonces, bueno, y le voy a ayudar a Dios y bueno, tal vez, mira,
aquí puedo meterle millones de años y como que, y hasta sale se llama evolución teística. Metemos un poquito de acá, metemos un poquito de acá, lo mezclamos junto y sale, estamos bien con todos, estamos bien con ellos. Mira, nosotros también creemos en la evolución, pero con Dios. Y estamos bien bueno, pensamos que estamos bien con Dios. Bueno, Dios, tú también estás dentro porque mira, usamos tu palabra, nada más que le metimos como muchos años para que ellos no se enojaran con nosotros. Y realmente, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden, ¿qué es Génesis? Génesis es el fundamento de todo lo demás. Le empezamos a echar duda al libro de Génesis. Empezamos a querer forzar y cambiar y meter en el libro de Génesis. Y muy fácilmente empezamos, bueno, ¿sabes qué? Eso del pecado no me gusta tampoco. No, bueno, el pecado, Dios no es Dios es amor. Y poco a poco no tomamos la palabra como la palabra. Empezamos a torcer, empezamos a cambiar y empieza en el principio y el fin es muy diferente. Lo que quiero que entendamos es muy importante. Vamos a ver, no la siguiente semana, pero la siguiente, cuando veamos Génesis 3, que en Génesis 3 es la caída, donde Adán y Eva pecan contra Dios y son separados de Dios. Y dice Dios que ahí entra la muerte en el mundo. Entonces, antes de Génesis 3 en sí no había esa corrupción, no había esa muerte. Entonces, si cada día de la creación fueron millones de días y millones de tiempo, entonces no había muerte, no tiene mucho sentido. Entonces todos esos dinosaurios y todo, bueno, ¿cómo murieron si la muerte no empezó hasta Génesis 3? Entonces tenemos problemas teológicos si nos vamos por ese camino. Esa es una. La otra, ¿por qué en la Biblia nunca, cuando la palabra hebrea de día es yom, Y-O-M? Entonces, cuando usamos esa palabra, y sí, se puede usar a veces por un tiempo largo, se puede usar también para un día como es, y un tiempo indefinido. Pero cuando vemos otro versículo, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 3 y 4, habla de que Dios les diga que marchen alrededor de Jericó 6 días. Y no fueron unos 6,000 años que marcharon, no, fue 6 días, con día y noche. Entonces, ¿por qué nada más en Génesis empezamos a debatir de qué significa yom o no, qué no significa yom? Cuando habla como que un día específico, tiene que significar día. Porque no argumentamos eso en Josué ni otro lugar donde se usa esa palabra, un día es un día. Ahora, otra cosa muy importante. Sí, la palabra yom a veces significa un periodo de tiempo, pero cuando está la palabra yom y está especificada con mañana, tarde, noche, siempre significa un día de 24 horas. No hay otro caso. Cuando lo especifica, como lo hace aquí Dios muy claramente, dice, fue la tarde y la mañana, un día. Esto significa un día literal de 24 horas. Y aquí es donde entramos, que nos podríamos pasar un mes hablando. Pastores, que todo lo que me enseñan en la escuela, que bueno, millones de años, ¿cómo 24 horas? No, entonces no es un mundo antiguo, es un mundo joven, porque bueno, si eso es así, tendría en la Tierra más como 6,000, 7,000 años, tal vez hasta 10,000 años, no millones y billones de años. Una tierra joven en vez de una tierra de tantos billones de años. Entonces, es un cambio. Recuerden, nosotros nada más interpretamos lo que vemos, y al interpretar lo que vemos usamos nuestra base, lo que Dios nos ha enseñado para interpretar lo que vemos alrededor de nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Lo vamos a empezar a ver. Después de aquí vamos a ver un poquito más de las cosas que vemos, vamos a hablar del tiempo, de las estrellas y otras cosas. Cuando lleguemos a Génesis 6 y veamos el diluvio, es una clave muy importante, porque el mundo que recibimos, el mundo que vivimos hoy en día es por causa
de ese diluvio y lo que pasa en ese diluvio, lo que vemos hoy y mucho de lo que muchas veces le ponen muchísimos años es por causa de esa catástrofe que pasó en la tierra llamado el diluvio. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, un día significa 24 horas. Vemos que Dios, primero más, me salté a lo tal vez un poquito menos importante, pero es importante de cuánto es un día. Lo más importante de este día es la creación en sí, el comienzo de la luz. Sea la luz, ese poder. Ahora, hay algo muy importante que necesitamos entender de ese sea la luz. Vamos rápidamente porque quiero que terminemos a tiempo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es de Jesús, ese logos, esa palabra. Vemos en el principio Dios habló, Dios creó y dijo, sea la luz, ¿ok? Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, por Él fueron hechas, por ese verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Entonces vemos esa luz es Jesús. Jesús es esa energía en sí, esa parte de la creación. Dice, todo fue creado a través de esa energía, a través de ese poder de Dios en su creación, en esa materia empezó todo. Y vemos que esa esencia, ese poder, esa luz es Jesús. Si vemos un pasaje complementario en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15, dice, Él es, Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en las tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, tienen su existencia. Todo tiene su existencia en Jesús. Él es el creador, Él es el poder de la creación. Y es muy importante que entendamos este día 1, vemos el poder de la creación Jesús. Vimos a Dios, vimos a su espíritu que se movía sobre las aguas, pero también Jesús, ese poder, esa energía de la creación está presente ahí en ese primer día. Y más que presente es la esencia de la creación. Nos podríamos quedar aquí un buen rato, pero tenemos que seguir adelante. Pero lo que quiero que vean es que Jesús de alguna manera es la esencia, es el poder, es esa energía de la creación en el cual todo tenemos vida. Qué tan interesante es también que nosotros rechazamos a Jesús, fuimos separados de Él y la única manera de estar restaurados es que Jesús viniera a esta tierra y diera su vida por nosotros para que otra vez a través de Él tuviéramos vida, vida eterna. Jesús es esa vida, esa energía, lo que nos energiza, no sé la palabra, no sé, ni soy sin palabras para decir. Jesús es el que todos nosotros subsistimos, tenemos nuestra existencia en Él. Sea la luz. Se me va el tiempo. Día 2. Día 2, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, otra vez ese 24 horas del día segundo, día 2. Y vemos ahí una separación, empieza a separar, ya le dio energía, ahora empieza a separar, tenemos la atmósfera, el firmamento, el universo, empieza a mover y separar las cosas. ¿Cómo? No sé, pero entiendo que de alguna manera empieza a mover las cosas como debe ser. Empieza en sí, de alguna manera vamos a ver en el día 4, Dios expande el universo.
Es como tienes una persiana o algo que abres y de repente lo abres a su máxima expansión. Pero todo comienza y Dios empieza a expander. También vemos aquí en la tierra, Dios empieza a crear la atmósfera, Dios empieza a crear el mundo en el cual vivimos, separando las aguas que están debajo, la tierra, la atmósfera, el cielo, el universo. Dios empieza a trabajar. Ahora, otra cosa que tenemos que entender, recuerden que les hablé de Noé y el diluvio. Hay un cambio radical que pasa, que el mundo de hoy es muy diferente al mundo de la creación. Entonces hay cosas que estuvieron en la creación que ya no están hoy. Entonces una de las cosas, una de las, vamos a poner teorías, una de las ideas que surge es cuando empezó la creación. Recuerden que los humanos vivían mucho más tiempo, vamos a ver más adelante que ahora. Había como de alguna manera una cobertura alrededor de la tierra que protegía de los rayos ultravioleta que nos afectan hoy en día a nosotros, nos protegía la tierra y había en sí una protección alrededor de la tierra que cuidaba la tierra para que fuera realmente que pudiera crecer y sea fructífera. Entonces, una de las cosas que vemos ahí en esa separación es Dios creando esa atmósfera, ese firmamento, ese universo alrededor de la tierra. El Salmo 104, para ver eso, Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Dios es el que extiende la creación. Día 3, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que dé semillas sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, algo que tenemos que entender, aquí lo que vemos una cosa muy importante, que muchas veces tenemos, es que la ciencia y la Biblia están peleadas. No, aquí vemos que nos dice la Biblia, que cuando empezó la tierra y antes del diluvio, la tierra era un continente. Estaba toda la tierra en un lugar y luego estaba el agua. Y los científicos hablan ese continente Pangea, en inglés es Pangea, no sé en español. Pero básicamente el continente, si tú ves el mundo que tenemos allá, como que es como tipo rompecabezas, como que de alguna manera estuvo junto antes, pero pasó algo para separar. Pero cuando empezó el mundo, todo era en sí un continente, una tierra separada del agua. Y luego vamos a hablar del diluvio más tarde, que hay ese rompimiento, que las aguas de abajo se rompió, y salió las aguas de abajo, las aguas de arriba, tenemos el diluvio, ese tiempo de catástrofe de Génesis en el diluvio. Entonces vemos la geología del mundo antiguo, vemos también otra cosa que se piensa, es que ahorita tenemos terremotos, tenemos volcanes, esas placas tectónicas que se mueven una sobre otra, que causan desastres naturales más y más cada día. Y se piensa que en el mundo antiguo de alguna manera había como agua debajo de esta parte que como que amortiguaba también y no causaba esa fricción que tenemos, que causa todos estos desastres naturales. En un mundo, recuerden, un mundo perfecto. Entró el pecado y luego entró la imperfección, entró el catástrofe, y el mundo que tenemos ahora es un mundo imperfecto. Pero antes, en su perfección, no había terremotos, no había volcanes, no había todos los desastres naturales del clima que vemos, huracanes y tornados y todo lo demás. Eso es parte de la caída del hombre y el pecado. Un mundo que estaba creado perfecto. Y vemos que todo este mundo estaba siguiendo el plan de Dios. La otra cosa que vemos muy importante aquí, y lo vamos a seguir viendo más adelante, es que habla de que todo fue creado, dice, según su naturaleza, y dice según su género. Todo fue creado según el plan o la información que Dios puso
en su naturaleza y en su género. Todo tiene un propósito. Y aquí es donde vemos contra la evolución, cuando hablamos de la evolución, que habla de que un género, una cosa cambia a ser otra. Hay una transformación. Nosotros vemos eso en la creación, hay un cambio, pero siempre es dentro de ese género, dentro de esa naturaleza. Vemos que tenemos, por ejemplo, perros, que vinieron probablemente de un perro en el tiempo de Adán y Eva, un perro que era muy probablemente diferente de todos los perritos que tenemos hoy en día. Pero ese perro fue a través de la genética que tienen otros perritos que cambiaron, el clima cambió, el lugar cambió, diferentes cosas cambiaron, hasta que tenemos miles de diferentes razas de perros hoy en día. Pero originalmente era un perro que tenía toda la información de cómo crear más perros, y eso que empezó a cambiar, a tener diferentes razas, diferentes perritos grandes, chiquitos, medianos, pequeños y todo, etcétera. Entonces vemos esos cambios, pero todo es dentro de ese género. Y una de las palabras que quiero que hablemos, es una palabra que aquí Paul Taylor usa, es la palabra baramín. La palabra baramín es en hebreo, que significa género creado. Género creado. Que todo se mueve dentro de su género creado. Puede haber cambios dentro de ese género, pero dentro de esa naturaleza, dentro de ese género creado por Dios, sigue ese mismo patrón, sigue ese mismo camino, y no hay uno que cambia a otro, siempre está dentro de ese mismo género. Y vemos que no hay una evolución de cambios de una cosa a otra, pero siempre la evolución, los cambios son dentro de ese género. Entonces vemos esos cambios que pasan, ¿no? Día 4, me gusta mucho este día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirvan de señales para estas estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase el día, y la lumbrera menor para que señorase la noche. También hizo las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ahora, lo que necesito vean, y ahí vean su imagen, la creación hay un patrón en la creación. Vemos primer día luz y oscuridad, segundo día aguas y cielo, tercer día mares y tierra, y luego llega otra vez. En el día 4 hay una conexión cuando otra vez se va a esa expansión, a ese firmamento, al sol, las estrellas y las lunas. Día 1 la luz, día 4 los que da la luz, el sol que da nuestra luz. Día 2 vamos a ver aguas y cielos, y día 5 vemos ese patrón, vamos a ver que crea todos los animales que están dentro de las aguas. Día 6 la tierra, y vemos todo lo que está sobre la tierra. Hay un patrón que Dios sigue. Y en sí, en la naturaleza vemos la mano de Dios a través de esos patrones que Dios sigue. Y finalmente día 7 de descanso. Entonces la creación es un patrón, hay una simetría, hay una orden dentro de la creación. Y aquí vemos la cosmología, el cosmos creado, los cielos y las tres estrellas. Y una cosa que a veces decimos es que si la luz de esa estrella tarda millones de años en llegar a mí, ¿cómo Dios creó la tierra en 6 días? Y la tierra tiene, 6,000 años, ¿cómo puedo ver esa luz? Es una buena pregunta. Yo me hice la misma pregunta. Y lo que necesitamos entender es lo que les dije. Y en sí hay una... ¿Cómo se llama esa película? Una película que se llama Interestelar. Y en esa película es muy interesante porque parte de lo que hacen es que van a un hoyo negro, y estando cerca del hoyo negro todo el tiempo cambia. Entonces ellos, el tiempo, mientras más se acercan, y esto es algo científico, mientras más se acercan al hoyo de tiempo, el tiempo va cambiando. Entonces bajan como para ellos 1 hora, 2 horas ahí cerca del ojo, del black hole, gracias, y luego regresan, y para los que estuvieron lejos pasaron años. Porque el tiempo cambia cuando hay una gravedad, o no soy científico, esa fuerza que está jalando todo ahí al hoyo negro. Entonces vemos que el tiempo puede cambiar según lo más cerca estás de algo como un hoyo negro, el tiempo cambia.
Entonces, es una cosa que necesitamos entender, que el tiempo no más es fijo en todo el tiempo que vas. Mientras vas moviéndote en lugar, y también creo que el tiempo, si recuerdo correctamente, el tiempo si estás aquí en Mérida, que está a nivel de mar, o el tiempo si te vas al monte Himalayas, el monte más alto, va variando un poquito el tiempo porque estás lejos del centro de gravedad. Entonces el tiempo cambia según las fuerzas que actúan alrededor. Es mi manera simple de explicarlo. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que vemos Dios? Hay otro libro que les recomiendo si lean inglés y les gusta todo esto científico. Se llama el Starlight y Time. Básicamente la luz de las estrellas y el tiempo. Eso del Dr. Humphreys es un astrónomo cristiano que explica cómo podemos explicar esa luz de las estrellas que viene. Y básicamente lo que él dice es que cuando Dios expande la tierra, básicamente lo que hace es tomar algo y al expandirlo, esa luz que vemos, lo que vemos aquí, Él está como que jalando y causando que ese tiempo se expanda. Pero es algo que pasa en un corto tiempo, que esa luz y todo se crea de alguna manera un universo maduro. No vivimos en un universo que tiene apariencia de joven, porque Dios lo creó maduro. Igual que no creó a Adán y Eva como dos bebés, los creó como un hombre y una mujer madura para que empezaran la creación. Entonces cuando Dios empieza su creación, la empieza toda lista, toda como debe ser. Y luego sigue el tiempo. Y entonces vemos que Dios expande esa creación y Dios hace que esos millones de años que viene esa luz es algo que Dios hizo en un momento por su poder creativo. Vemos aquí también versículos bíblicos que nos hablan de eso. Si vamos al libro de Job, Job 26, versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ahora, algo esto muy interesante, decimos que esto fue escrito hace 2000 años, estos judíos, cómo ellos sabían los judíos fueron uno de los primeros que entendían y entendieron que el mundo está creado, está básicamente colgado en el cielo. Todas las otras personas creían, no, es que el mundo está sobre la espalda de una tortuga, no, el mundo está sobre Atlas, tiene el mundo en sus manos. Hasta el tiempo de Cristóbal Colón pensaban que el mundo era plano y que si seguías te ibas a caer del lado. Su cosmología era muy incorrecta, pero si hubieran abierto la palabra y leído el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, hubieran visto que aquí dice que él cuelga la tierra sobre nada. Vemos que la explicación está hecha, Dios nos da la explicación en su palabra. Otro libro, Isaías 44. Isaías 44, 24. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Esa idea de extender, como vimos también como cortina, que Él extiende los cielos. Y vemos al hacer eso, vemos que causa ese sentir de tiempo, que ha pasado mucho tiempo, pero es con el poder de Dios Él extiende la tierra para que esté hecha, madura y ya esté andando como debe. Día 4. Vamos rápidamente. 5. Dijo Dios, produzcan las tierras, las aguas seres vivientes, las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, otra vez. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, vemos esa baramín, ese mismo género. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Vemos aquí los mares, recuerden el patrón, empezó con los mares, separar las aguas, ok, ahora llena las aguas en el día 5 de todos los animales marinos. Y ahora la pregunta que tal vez tengamos, ¿y los dinosaurios? Los cristianos creemos en dinosaurios y la respuesta es sí. Dios creó dinosaurios, en sí los podemos encontrar en la palabra
si vemos el libro de Job, otra vez es el libro antiguo, vemos el libro de Job, capítulo 41, versículo 1, dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horarás con garfio su quijada? Multiplicará el ruego para contigo, te hablará en lisonjas, harás pacto contigo para que lo tomes como por siervo perpetuo. Jugarás con él como pájaro, lo atarás como para tus niñas. Harán de él banquete a los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Entonces empieza a describir aquí al leviatán y como ese monstruo marino. Dice, vas a enfrentarte a este monstruo marino. Y en sí, en las diferentes culturas antiguas tenemos leyendas, tenemos historias sobre monstruos marinos. Dice, ay, no, puras leyendas. Pero esas leyendas están basadas en algo. Igual vamos a ver ahorita llegando al día 6, hablando de dinosaurios. Tenemos leyendas de dinosaurios, de dragones. En sí la palabra dinosaurio es muy reciente, no es una palabra antigua, es una palabra reciente para explicar todos los huesos que encontramos. Pero tenemos los dragones de antigüedad, tenemos esas historias sobre dragones. Pero ¿qué pasa? Recuerden, el mundo antes del diluvio era un mundo muy diferente, un mundo que tenía en sí una protección. Después del diluvio ya había no había esa protección, el clima cambió de una manera muy fuerte. Y tenemos también la razón número 1 por lo cual ya no hay esos dinosaurios, se llama seres humanos. Que poco a poco, ¿qué es lo que van haciendo? Van matando a estos monstruos grandes. ¿Por qué? Porque los atacaban a ellos y de alguna manera poco a poco se van extinguiendo. Y la extinción de estos por causas de cambios de clima, por causas de cambio de ambiente, pero también porque son destruidos por diferentes seres humanos. En sí hay un libro que habla del tiempo de Daniel, uno de apócrifo, pero un libro que habla que en Babilonia tenían un dragón ahí guardado, no solamente tal vez matados, pero también los llevaban como al zoológico, ¿no? Y luego morían. Entonces tenemos historias sobre dinosaurios en la palabra y podemos ver que hubo dinosaurios. También podemos ver cuando dice que Noé lleve 2 de cada especie. Pudo haber llevado Dios 2 dinosaurios, muchos pequeños, no tenía que llevar los grandotes, tenía que llevar tal vez unos más chiquitos que los entraran en el arca. El arca era algo gigantesco para que estuvieran y pasaran, que sobrevivieran el diluvio. Bueno, me voy porque mucho tiempo. Seguimos. Después me pueden preguntar más o pueden leer más, investigar un poco más. Entonces, dinosaurios acuáticos, día 6, ya estamos llegando ahí a la recta final, día 6, versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Vamos otra vez a los dinosaurios. Les voy a dejar el pasaje, no tenemos tiempo de leerlo. Si quieren anotar, Job 40, del 15 al 24, describe un dinosaurio, no del mar, pero ahora de la tierra, como ese brontosaurio, tipo brontosaurio, lo describe ahí en Job 40. También vemos que sigue ese género creado. Hablamos que también los animales pudieron haber entrado en la arca, pequeños dinosaurios, para estar en esa creación. Ahora, en esta primera parte seguimos en el día 6, no hemos terminado, pero vemos que algo pasa. Cada vez, después de cada día, Dios dice, y era bueno. Y llega aquí y dice, vio Dios que era bueno. Pero sigue hablando. Y lo que encontramos aquí es en el día 6, encontramos la culminación de la creación. Día 6, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, como que un cambio del patrón. Hay un cambio del patrón que vemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos ahí la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos, Elohim, Dios, al hombre a nuestra imagen. Un cambio, no un animal.
Ahora vamos a ver a Dios, vamos a hacer al hombre, al ser humano, en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, las aves en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y lo que hay vida, en toda planta verde que les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces hubo una parte que terminó, una parte, y luego vamos a hacer esta parte final, vamos a crear el hombre, y vamos a ver en el capítulo 2, para que señoree, para que tenga dominio sobre todo lo que he creado. Va a ser el administrador, el capataz de esta tierra, y le voy a dar esta responsabilidad, y este hombre va a ser en nuestra imagen. No va a ser un chango evolucionado, no, va a ser un hombre hecho en nuestra imagen, un hombre que puede crear, que puede pensar, que tiene esa noción de vida, y que puede tomar este mundo y hacer algo y señorar sobre él. También vemos este mandamiento de la creación. Vemos el mandamiento de la creación, es el versículo 26 y 27, dice, búscalo aquí, no, 27, perdón, 28. El mandamiento de la creación dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Básicamente, llenen la tierra, sojuzgadla, básicamente tengan el dominio sobre ella, y señoren sobre toda la tierra, las peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo muy interesante, Dios nos dice que tengamos dominio sobre la tierra, que la tengamos y básicamente llenemos la tierra, que tengamos esos dominios sobre ella. No significa muchas veces usarla mal, pero que seamos esos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Ahora vemos más adelante, cuando hay la caída, la separación, la corrupción de la tierra es corrompida, y ahora cuando Jesús regresa nos da otra vez un llamado, nos da una comisión, como nos hizo aquí. Esa gran comisión es diferente. Ahora quiero que hagan algo diferente, quiero que vayan y sean pescadores de hombres, quiero que hagan discípulos de todas las naciones y que les enseñen todas las cosas que yo les he dado. Y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gran comisión, igual que en Génesis les dio la comisión de llenar la tierra, en Mateo les da la comisión de conquistar, de llevar esas buenas nuevas a toda la tierra y dar una vida nueva a toda la creación. Vemos el mandamiento de la creación. Y finalmente tenemos el día 7, que no está en el capítulo, nos vamos a ir un poquito al 2, pero queremos cerrar el día 7. Dice: fueron acabados, versículo 1, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Sabbat, el día 7, es un día de descanso, un día de Dios descansó. Ahora, es que Dios creó todo el mundo en 7 días. Ok, pastor, fueron 24 horas, 7 días. Bueno, Dios estaba bien cansado cuando terminó. No, Dios es un Dios del poder. Entonces, ¿por qué dice que descansó? Recuerden que todo esto es un patrón para nosotros de la vida. ¿Cuántos días tenemos en la semana? 7. Saben, estaba leyendo algo muy interesante. Hubo varios tiempos, por ejemplo, durante la Revolución Francesa y otros que trataron de cambiar esos días, trataron de poner más días, un calendario de 10 días, y nunca como que tuvo éxito. Nos hemos quedado con 7 días. Nos hemos quedado con esos 7 días. Y también la otra parte de descansos. Vemos cuando no tenemos ese día de descanso, también no fluimos como debemos. Dios dio un orden, hay 7 días y un día de descanso. Pero también ese día de descanso, ¿qué es?
Un día para que nos sentemos en casa, vemos el fútbol americano, el fútbol soccer, estemos con familia. Yo creo que también, bueno, hablamos un día de venir a la iglesia, no es el sábado el primer día, pero la idea un día de descanso, de venir en la presencia del Señor, estar en su palabra y reflexionar. Dios creó el mundo, en el principio Dios, toda mi existencia se debe a Dios. Un día para parar nuestra rutina diaria y parar y decir, Dios, tú creaste todo. Un día para enfocarnos en Dios, un día para buscar a Dios. Dios no necesita descansar, nosotros necesitamos descansar porque nos distraemos en mil maneras y necesitamos un día para enfocarnos otra vez y reconocer y conocer que tenemos un creador, que tenemos un Dios que nos creó. Amén. Amén. Vamos a orar. Tenemos poco tiempo para grupos pequeños. Lo que quiero que hagan en sus hojas, tal vez no se vayan tanto pregunta por pregunta. Lo que quiero tal vez es que en grupo hablen de las cosas que les llamaron la atención. También si tienen alguna pregunta, me voy a tratar de ir a mesa. Pero tenemos como 15, 20 minutos. Busquen cuáles son las cosas que les llamaron la atención, puntos importantes. Y después de tarea pueden tal vez contestar las preguntas, porque no tenemos tiempo de ir una por una. ¿Ok? Señor, te damos gracias por tu creación, te damos gracias por tu poder. Pedimos, Señor, que nos ayudes en ese caminar a través de tu palabra. Bendito seas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén.